Bien, vamos a tratar en esta exposición, vamos a estudiar el texto de la Anunciación, centro del tiempo y de la historia, como le llama Conselman, y que nos gloriamos en tener como centro para nuestra espiritualidad como religiosos del Verbo encarnado, dado que, como dice hermosamente San Pedro Julián Aymar, nuestra congregación nació el mismo día en que el Verbo se hizo carne. Leeremos el pasaje de la Anunciación para luego detenernos en 5 puntos que van preparando, que explican, que nos ayudarán a entender mejor la concepción virginal de María Santísima. El 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, la que se decía que era estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. El esquema que seguiremos en esta exposición: estudiaremos en primer lugar algunos aspectos del saludo del ángel. Aquí la discusión sobre el sentido de ese saludo, el sentido de la expresión kecharitomene en griego y el género literario relato de vocación por lo que puede aportarnos. Luego del saludo, el primer anuncio del ángel, tomaremos de allí una expresión solamente. Tercero, la pregunta de María. Cuarto, la explicación del ángel con la concepción virginal, y a modo de conclusión el sí de María. Para estudiar el texto, en primer lugar, diré lo siguiente que nos ayudará a delimitar nuestro texto. San Lucas nos narra en 13 versículos toda la escena del anuncio del ángel Gabriel a María Santísima. El relato se encuentra claramente delimitado por la pluma del evangelista Lucas, que trasluce su deseo de historiador. Esos son los datos concretos de mes, lugar. El inicio en el versículo 26, el 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, el nombre de la Virgen, de la familia de José, de la familia de David. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo. Toda la escena, todo el inicio perfectamente desde el punto de vista narrativo, retórico, está bien delimitado en su inicio. El final del pasaje, lo mismo, versículo 38, simplemente dice: el ángel la dejó y se fue. El ángel dejándola se fue, dice nuestra traducción. El saludo del ángel. La primera palabra del ángel a la Virgen María, en griego se lee Jai, en español, alégrate. Pero ¿qué ha pasado a nuestra oración, según la traducción de la Vulgata, es decir, como Ave María? Respecto a esto, en primer lugar, presentaré la discusión sobre este saludo. Es decir, si es un saludo convencional, el que el ángel le dice, o si por el contrario es un saludo que tiene un reclamo específico que enriquece el sentido de este saludo. San Jerónimo y en general los padres latinos han traducido el Jaire como el convencional saludo romano Ave o Salus, tal como vemos reflejado en la mayoría de las traducciones modernas. A esto hay que decir que Ave o paz a vosotros
es el saludo corriente en las lenguas semitas y también frecuente en la lengua griega, y que observamos a lo largo del mismo Evangelio de Lucas. Así, por ejemplo, cuando nuestro Señor envía a sus discípulos a predicar, les da como contenido el mensaje: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a vosotros. Expresado en griego, eirene kimin. Y así también cuando nuestro Señor resucitado se aparece a sus discípulos, la primera expresión que les dice es paz a vosotros. Los filólogos y estudiosos de la lengua semita bien saben que el paz a vosotros es la traducción de este saludo, del saludo hebreo y arameo shalom lach. Pero al encontrar aquí esta expresión de un verbo imperativo, cabe preguntarnos el porqué, o sea, el sentido de este saludo, alégrate. La respuesta a este interrogante es la siguiente. Con toda probabilidad, el término jaire, alégrate, es usado por el ángel para hacer un reclamo, un recuerdo de parte del ángel a la Virgen María de las profecías de la hija de Sión, por cierto, muy presentes en el alma de María. El jaire recurre en la Biblia de las 70 como traducción de su correspondiente hebreo raní, alegrarse, la raíz ranán, exultar, dar un grito de gloria. En efecto, en todas las 70, o sea, en toda la traducción griega del Antiguo Testamento, jaire jamás presenta el sentido de un saludo convencional, sino que aparece como es decir, como un imperativo, que recurre para introducir la invitación a la alegría propia del anuncio mesiánico. En dichos oráculos proféticos, la invitación a la alegría es dirigida a la hija de Sión, porque Yahvé Dios se hará presente en medio de ella, y será presente como Yahvé Salvador, literalmente, como veíamos esta mañana. Escribía el padre Leonet al respecto. Basta leer los pasos en cuestión para darnos cuenta hasta qué punto el contexto es semejante. Especialmente encontramos siempre la mención de dos temas característicos de los anuncios mesiánicos: la invitación a la alegría y el anuncio de la presencia de Yahvé, Dios Salvador, en medio de su pueblo. Copié uno de los textos, creo que es el más completo, en Sofonías 3, 14, 15. Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado Yahvé las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti, no temerás ya ningún mal. A propósito de lo que hablábamos también esta mañana de concebir en su seno, que enseguida aparecerá, en el texto, ese está en medio de ti, en hebreo bekirbe, se traduce también literalmente como en tu seno, en medio de ti, como un reclamo a lo que será la concepción virginal de María Santísima. En síntesis, jaire quiere decir de por sí alégrate, es una invitación a la alegría dirigida a una persona singular, la Virgen María, y la razón de esta alegría es la presencia de Yahvé en medio de ella. Esta interpretación fue especialmente vista por los padres griegos, que en sus escritos cantan a la Virgen María en la Anunciación, con expresiones poéticas y de alabanza que se inspiran en los dichos oráculos de la hija de Sión. Así también el gran himno Acatistos de la Iglesia Ortodoxa, que se reza también el 8 de diciembre en la Basílica de Santa María Mayor, le dice: Jaire ninfe anignetos, alégrate esposa no desposada. Naturalmente se entiende en esto el sentido de que María está en un contexto esponsalicio, pero no ha practicado el desposorio humano, por tanto se trata de un matrimonio virginal. En la misma línea, San Gregorio de Nisa, Gaudete Gracia Plena, San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, Orígenes, San Sofronio, Gregorio el Taumaturgo, San Andrés de Creta, Teofilacto, San Efrem y entre los padres latinos el mismo San Agustín. Punto 2 dentro del saludo. El sentido de este verbo que es charitomene en griego. El ángel saluda a la Virgen diciéndole: alégrate María, que charitomene, que nosotros rezamos como llena de gracia,
pero que literalmente se debería traducir como ya hecha agradable a Dios por la gracia. Explicaremos ahora el sentido de este participio pasivo femenino expresado por el quejaritomene. Desde el punto de vista filológico de la lengua, este participio proviene del verbo charitó, que nosotros le llamamos verbos contractos, pero que en numerosas gramáticas también aparece llamado como verbos causativos, por ejemplo las de Brunner del mismo Servit. En el Nuevo Testamento hay unos 90 textos construidos con este tipo de verbos, y el padre de la potería, quien sigo sustancialmente en este estudio, se tomó el trabajo de ver todos los textos del Nuevo Testamento donde aparecen este tipo de verbos y todos los textos de los autores extrabíblicos donde también aparecen estos verbos, Óstraca, etc. Está todo publicado en un artículo que se llama justamente quejaritomene. Verbo causativo. El verbo causativo es aquel verbo que de por sí indica una causa que cambia algo. Así, por ejemplo, eleutero, otro verbo contracto causativo, significa dejar libre, liberar. Es decir, quiere decir que sobre una persona que tenía la condición de esclavo, un patrón pagó la liberación, lo dejó libre, por ende es causa de su liberación. Y lo mismo aparece en el verbo tapeino, que quería subrayar por la importancia que tiene para nosotros, que aparece en el himno de Filipenses. Cristo, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, traducimos así nosotros, y que utiliza también la Virgen María en el Magnificat. Utiliza el mismo verbo con ese sentido que no aparece en nuestras traducciones. Dios ha mirado el humillarme. La raíz del verbo charis, gracia, que encontramos en el saludo del ángel, se encuentra en participio pasivo femenino, hecha agradable, vuelta agradable. Y el sujeto de este verbo participio pasivo pasado femenino es la Virgen María. Según el padre de la potería, sin negar que toda gracia parte de Dios como origen único, y que se puede tratar evidentemente aquí también de un pasivo teológico, como explicaba hoy el padre Marcelo, el sujeto del quejaritomene es María. La gracia parte de Dios como virgen, pero obra en el hombre. Y en este quejaritomene se expresa en un pasivo femenino, dado el sentido de la voz pasiva y dado el sentido causativo que posee el verbo, se expresa que la persona a la cual se refiere ya ha sido agraciada. En ella ya se ha causado el efecto de la gracia. Eso le dice el ángel de la Virgen. Es decir, se habla no de la acción divina llena de gracia ahora a partir de ahora, sino de un efecto producido por la acción divina en María precedentemente. Por esto, la traducción exacta del quejaritomene no es llena de gracia, sino tú que ya has sido hecha agradable a Dios por la gracia. El efecto de la gracia recae sobre la Virgen, recayó en el pasado. ¿Qué significa esto para la teología y para la exégesis? ¿Cuál es la gracia de María? ¿Cuál es el efecto causado por esta gracia precedente a la anunciación y que proviene de Dios? Según algunos estudiosos, esta gracia es la gracia de la maternidad divina, así Raymond Brown Fitzmayer, que evidentemente también nosotros coincidimos desde el punto de vista teológico que es este dogma y esta gracia específica que se le da a la Virgen para ser Madre de Dios, la causa y el principal centro, motivo sobre el cual se fundan todos los otros dogmas marianos. Pero según la forma verbal, se trata aquí de algo ya presente en María, no de un efecto que se produciera en la encarnación, sino de algo ya realizado en María, que ya dije, en preparación a esta maternidad. Y por tanto anterior a la misma maternidad. Así San Sofronio lo entendió y le dice a la Virgen: nadie como tú ha sido plenamente santificada, nadie como tú ha sido purificada con anterioridad a la encarnación. Lo mismo San Bernardo, en aquellas homilías de Adviento, Super Missus Est, de Navidad, le dice: gratia virginitatis et gloria maternitatis, la gloria de la virginidad y la gloria de la maternidad, haciendo referencia a esa Inmaculada Concepción y a todas aquellas gracias de las cuales la Virgen fue objeto.
Por tanto, la gloria de la fecundidad materna de María viene después de la gracia de la virginidad, de la Inmaculada Concepción, que es antecedente. Por esto la gracia de María es el hecho de su virginidad en preparación a concebir virginalmente al Hijo de Dios. Aquí en la imagen está la gruta de la Anunciación en Nazaret y el altar que dice Verum caro hic, aquí se hizo carne. Y esta es la Basílica Cruzada que conserva la gruta de la Anunciación. El punto tercero, el género literario relato de vocación, que lo presento porque me parece que es importante para también entender más en profundidad lo que recibe la Virgen María por obra de Dios, y que también muy distantemente cada uno de nosotros recibe en su vocación. El ángel continúa saludando a la Virgen con la frase: el Señor está contigo. Esta frase, en su misma formulación o semejante, aparece unas 103 veces en el Antiguo Testamento y recurre 13 veces en el Nuevo. Según el estudio de Van Unik, los pasajes veterotestamentarios y neotestamentarios, hacen estudios sobre todos estos textos, nos hacen constatar que solamente en 2 pasajes del total de estos 116, la frase parece tener la función de un saludo. Estos textos son Jueces 6:12 y Ruth 2:4. La frase fue estudiado por el padre Clemens Stock, que también estuvo aquí un año para la jornada bíblica, en un hermoso artículo que se llama La vocación de María, Die Berufung das Marias. Bien, dice él, la frase expresa la relación de Dios con los hombres. Se trata de una presencia dinámica donde se explicita de parte de Dios la protección, la ayuda, liberación, bendición, éxito. El Señor esté contigo. El Señor está contigo. Se trata de una declaración que se hace a una persona que debe realizar una tarea importante. Hacía Jacob, José, Moisés, Saúl, David, Jeremías, Gedeón. La fórmula define la actividad dinámica del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que reposa sobre una persona elegida o bien sobre el pueblo de Dios, habilitándolos para una misión divina. En otras palabras, haciéndolos idóneos para poder cumplir lo que Dios les pide. El padre Stock, en el artículo que hemos mencionado, realiza un hermoso estudio sobre la anunciación y lo coloca en paralelo con el anuncio a Gedeón de Jueces 6, 12, 21. Su estudio muestra semejanzas muy importantes que nos permiten concluir desde el punto de vista narrativo que estamos en la anunciación ante un relato de anunciación, género literario de anunciación, pero también ante un género literario vocación. Señalo aquí en la pantalla las correspondencias. Así Gedeón, en voz alta y María en silencio, reflexionan sobre las palabras del ángel. El ángel alude al apelativo distintivo y le revela la tarea de Gedeón. Ve con esta tu valentía y salva a Israel, y a María has hallado gracia ante Dios, concebirás. A esto sigue una dificultad. Gedeón alude a su dificultad, su debilidad, y no imagina cómo podrá salvar a Israel. María, por su parte, indica su estado de virgen. En la respuesta a Gedeón, el ángel, refiriéndose a la segunda parte del saludo, le quita la dificultad y le dice: el Señor será contigo y derrotarás. A María el ángel, si bien no le repite las mismas palabras, le alude el significado y expresa cómo podrá realizar su misión. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Gedeón pide un signo, se le concede el signo. María recibe un signo sin pedirlo. Más atenuada es la correspondencia en el final. Gedeón, en fin, construye el altar luego de la partida del ángel. María acepta formalmente su misión y entonces el ángel se alejó. Por eso Clemens Stock cataloga este texto en el género literario de la vocación. Para nuestro estudio sobre la Anunciación, nos interesa subrayar que a María se le presenta aquí, se le pide aquí, en este llamado, una misión especial que Dios le pide realizar en nombre de toda la humanidad, y para la cual ella recibe una asistencia especial de Dios.
Este tema del género literario en este texto en concreto, porque el estudio de los géneros literarios como modo formal en el cual se escriben los distintos pasos que encontramos en las escrituras, ya sea parábola, alegoría, historia, ha sido también recomendado desde Pío XII, pero a la vez mal utilizado por la exégesis más racionalista. Y así releía recién la conferencia que el padre de la Poterí dio también aquí hace más de 20 años, y citaba él lo que otros dicen, que la anunciación propiamente es un teologúmenum, dice. Porque claro, tiene tanta riqueza bíblica, lo que el ángel le dice a la Virgen, todo lo que ocurre, entrelazan tantos textos, que sin fe es una creación teológica, dice quien no tiene fe. Eso es un teologúmenum. Y entonces cita a Laurentán, que nos sorprendíamos también de pensar que también él pensara así. Es decir, es una creación teológica en la cual se busca de darle la forma teológica, el fundamento teológico a la virginidad de María Santísima, a la concepción virginal. Sin negar, tal vez de fondo, el hecho histórico, pero sí negando todos los particulares del diálogo, etc. Bien, nosotros concluimos diciendo, para esta primera parte de este trabajo, que es la más larga, diciendo que la invitación al gozo que le dirige el ángel a la Virgen es una invitación por la intervención salvífica de Dios, que implica también de su parte y que pide a María Santísima una libre y activa cooperación. La vocación de María es un llamado de Dios a ser la Madre Virgen de Jesucristo, o mejor del Verbo encarnado, y para esto ha sido preservada de toda mancha de pecado. Punto 2. El primer anuncio del ángel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. En este marco de los versículos 30 a 31 nos concentraremos en la primera frase, para no extendernos en demasía. Le dice: concebirás en tu seno. Luego hay otro verbo en futuro: darás a luz un hijo, y luego pondrás por nombre Jesús. Esta primera expresión, que ya apareció esta mañana, tiene una especial riqueza. Hay en ella una redundancia única en las Sagradas Escrituras, que en el Nuevo Testamento es un hapax legomena, es decir, una expresión que aparece solamente aquí. Y que tiene por fin explicarle a la Virgen María que la concepción que se realizará será íntegramente en el interior de su seno, sin alguna intervención humana, porque lo que nacerá en ella es absolutamente obra del Espíritu Santo. Esta explicación la completaremos en la segunda parte del anuncio del ángel, en el versículo 35, pero ya salió también esta mañana, cuando citábamos y leíamos el texto de Isaías 7:14, que una virgen concibe en su seno. Una virgen en su seno, decía el texto griego de la 70. Parthenos en gastri. Lo estudiaremos entonces, lo volverá sobre enseguida. Pero desde ya decimos que el ángel le dijo inmediatamente a la Virgen que se realizará íntegramente la concepción en su seno, en su interior, en el seno purísimo de María Santísima. La pregunta de María. En el versículo 34 se expresa esta pregunta de la Virgen. Dijo María al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Hay diversas explicaciones sobre la interpretación de esta pregunta de la Virgen María. Presentamos un poco la discusión, que se remonta a la Edad Antigua, a la Edad Media, y luego la respuesta de Santo Tomás. Según algunos, se trata aquí de una intención formal o propositum virginitatis de María. Esta interpretación es clásica y se remonta al tiempo de San Agustín. Pero si María decidió permanecer virgen, ¿por qué motivo se ha esposado? Se objeta a esta propuesta.
No tiene explicación su matrimonio con José. María es verdaderamente la esposa de José. No practica el matrimonio, pero es su verdadera esposa. Tal dificultad ya presentada en la Edad Media por los canonistas que objetaban: si María ha decidido permanecer virgen, ha hecho un matrimonio falso, ya que el marido tiene el derecho sobre la mujer al acto esponsal. Voy a la respuesta de Santo Tomás. Santo Tomás responde diciendo que María Santísima propiamente tenía un deseo de virginidad, no una decisión, sino un propósito. Ni un propósito, sino un desiderio. Lo explica en la Tercia 28, artículo 4. Como sabemos, las obras de perfección son más dignas de alabanza si se hacen en virtud de un voto. Pero la virginidad debió estar en gran aprecio principalmente en la Madre de Dios. Y por eso fue conveniente que su virginidad estuviera consagrada a Dios por medio de un voto. Fue conveniente. Sin embargo, al ser conveniente que en el tiempo de la ley tanto las mujeres como los hombres se aplicasen a la procreación, porque el culto de Dios se propagaba según el nacimiento carnal antes de que naciese Cristo de aquel pueblo, no es creíble que la Madre de Dios, antes de desposarse con José, haya hecho voto absoluto de virginidad, lo deseara, abandonando su voluntad a los designios divinos sobre este asunto. Mas después, una vez que tomó esposo, conforme lo exigían las costumbres de aquellos tiempos, hizo junto con él voto de virginidad. Como puede observarse en la explicación de Santo Tomás, que es muy clara, el doctor Angélico respeta el régimen jurídico del Antiguo Testamento. Manifiesta a la vez la grandeza que posee el voto y se abre a la novedad que inaugura el Nuevo Testamento, en el centro del tiempo con el misterio de la Encarnación, respetando, como siempre, siendo muy respetuoso del texto bíblico. María Santísima ha sido preparada por la gracia de Dios para este momento, para que con su sí se realice en ella la concepción del Verbo en su seno. Su deseo, evidentemente, era Dios. María Santísima, como explicamos en el punto del Quejaritomene, había sido ya preparada desde hacía mucho tiempo atrás para esta misión futura de convertirse, ahora presente, en la madre del Hijo de Dios encarnado. Pero para hacer posible la maternidad sobre un hijo que fuese el Hijo de Dios, es decir, engendrado por Dios, la maternidad de María debía ser virginal. Y a su vez, como vemos en la providencia de Dios, fue encargada la custodia de San José. Observen bien, la virginidad de María es cuidada por José, porque esto le da el marco jurídico con su marido José, para que el niño nacido de María sea hijo de Dios. Punto cuarto, explicación del ángel, el versículo 35 que habíamos dejado en paréntesis. Entre Nazaret y Belén se suceden tres hechos que son obra de Dios, que han sido declarados en el dogma de la perpetua virginidad de María, a saber, María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Primero, el antes de la concepción, es mencionado aquí en la Anunciación cuando se le llama a la Virgen Quejaritomene. El durante, su virginidad, se expresa, se manifiesta aquí durante la concepción y es anunciada por el ángel. Tercero, después de 9 meses, durante el parto de la Virgen, durante el parto de la Virgen, también ella permaneció siempre virgen. El padre de la Poterie tiene un artículo, un escrito, que explica a la luz del prólogo de Juan, versículos 13 y 14. El versículo 14 dice: el Verbo de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El versículo 12 y 13 habla de aquellos que han nacido y han sido hechos hijos de Dios por la fe en Cristo, y traduce el padre de la Poterie, los cuales ni de la carne, dice primero, ni de la sangre, ni de la carne, ni de la voluntad humana, sino de Dios fueron engendrados. Ese ni de la sangre, a partir del siglo III, aparece siempre en plural. Pero en el siglo II, en los textos que se encuentran citados, ese versículo, que son los padres apologetas y apostólicos en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, siempre aparece en singular.
Entonces, fundado en ese argumento de crítica textual y de la lectura del siglo II, de la Poterie explica cómo ese ni de la sangre hace referencia al parto de la Virgen, que fue de este modo, que orgánicamente se realizó así y que por eso también puede interpretarse así a la luz de este versículo. El ángel entonces le responde a la Virgen: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te tomará bajo su sombra. Por eso también aquello que nacerá será llamado Hijo de Dios. Explicaremos brevemente la concepción virginal. El ángel, como leímos, le explica a María que la obra será totalmente del Espíritu Santo, lo que le da un primer argumento para que ella entienda la santidad de quien nacerá. Lo que nacerá será santo. Y la divinidad de la concepción que tendrá lugar. El ángel recurre en su explicación a la imagen de la sombra del Altísimo, la Shekinah que hemos oído esta mañana. Es decir, la sombra de la nube del desierto que cubría la tienda del encuentro en el paso del pueblo hebreo por el desierto. Leo el pasaje del Éxodo que encontramos en la pantalla. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. En todas las etapas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento hasta el día en que se elevara. Porque la nube de Yahvé estaba sobre la morada durante el día, y de noche había en ella fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus etapas. La respuesta del ángel explica a la Virgen que Dios, con su poder y su presencia, porque eso es el sentido fuerte que muestra esta imagen de la Shekinah, y con su presencia, con su poder y su presencia infinita, la cubrirá con su sombra, Odum Bravit en la Vulgata. El poder del Altísimo está expresado en este versículo de Lucas y significa, por medio de esta expresión, de esta imagen del Antiguo Testamento, el proceso creativo. La omnipotencia divina creará en el seno de la Virgen un niño. Así como la nube al acercarse sobre la tienda se hacía más presente, se detenía y llenaba la tienda del encuentro, hasta el punto tal de imposibilitar a Moisés entrar en ella. Así también observamos que ocurrirá en María. Hay un hermoso texto que trae el padre Lionet en un artículo que publicó en 1954, donde cita él con muy buena pluma lo que es esta morada y lo que debió entender la Virgen María siguiendo a San Justino. Dice así: esta presencia, la presencia de la Shekinah, que debía consagrar el templo simbólico del que era el Mesías. He aquí que el ángel Gabriel le anuncia a María que está por realizarse, que está casi por actualizarse en su seno, transformando este seno virginal en un santuario, en el santo de los santos vivientes. Esta presencia divina que ella desde su infancia había aprendido a venerar en un solo lugar, el de la tierra, donde el sumo sacerdote solo entraba una vez al año, el día de la expiación, el ángel Gabriel le enseña hoy que debe, de aquí en adelante, adorarla en sí misma. Semejantemente, el tema de la morada de Dios y de la nube aparecerá también en el Nuevo Testamento, cuando en los textos de la Transfiguración vemos que junto a nuestro Señor Jesucristo se aparecen Elías y Moisés hablando y se manifiesta la divinidad. El texto de Lucas dice: en los paralelos los cubrió una nube y se oyó la voz del Padre. De este modo, entonces, la imagen de la nube es comprensible para nosotros como la imagen bíblica, como el fondo bíblico del Antiguo Testamento que manifiesta esa presencia, esa sombra, Odum Bravit de Dios sobre la Virgen María. Fondo bíblico del Antiguo Testamento y la luz del Nuevo. Es la maravilla de la condescendencia divina y de su pedagogía
que le explica por medio del ángel a la Virgen lo que ocurrirá en ella, y que nos ha dejado a nosotros también esto para que lo entendamos. Dado el origen divino y la presencia sobrenatural que el ángel manifiesta, es que entendemos claramente que el niño será totalmente santo, como lo expresa en la proposición siguiente: lo que nacerá será santo. Porque es el Dios infinitamente santo que presenta en la encarnación, a partir de la encarnación, la distinción de naturalezas en la unidad de la persona divina del Verbo. Último punto, el sí de María, en la breve conclusión. Lucas 1:38 nos trae la respuesta de María. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Según Santo Tomás, la respuesta de María es la respuesta de toda la humanidad. El ángel le pide a ella su consentimiento como representante de todo el género humano. Lo último que hace el ángel, dice Santo Tomás, fue inducirla al consentimiento, vale a decir, a consentir la encarnación del Verbo. Esto hace el ángel con el ejemplo de Isabel, ejemplificándole con Isabel, que siendo estéril, ha concebido por el poder de Dios. Una vez más, lo último en la ejecución es lo primero en la intención. La anunciación es necesaria porque debía obtenerse el consentimiento de María, en ese respeto de Dios a María. Era esperado el consentimiento de la Virgen en lugar de todo el género humano. Tercia 34. La Santísima Virgen entendió perfectamente que se le pedía ser la Madre de Dios, que sería Madre Virgen, Madre universal de los vivientes en la nueva humanidad regenerada. Ella asume la representación de toda la humanidad caída sin excluir absolutamente a nadie, y en nombre de esa humanidad caída consiente en la encarnación del Verbo. Dice el Padre Huela en un hermoso sermón: sella las cosas que hablan los truenos. Acto lúcido, perfecto, con todas las responsabilidades, méritos y honores que implicaba. En su carta encíclica Octobrimense, León XIII, se expresa así: el eterno Hijo de Dios, queriendo tomar la naturaleza humana para redimir y glorificar al hombre, y estando a punto de desposarse de alguna manera místicamente con el universal linaje de los hombres, no lo realizó sin el libre consentimiento de la madre designada para ello, que de cierto modo desempeñaba el papel del mismo linaje humano. En el texto se alude perfectamente al místico desposorio del Verbo con el linaje humano. Para ello debía manifestarse en cierto modo el consentimiento del mismo linaje humano, lo cual se realiza en la persona de María. El Papa Pío XII, en la Mystici Corporis, invoca: ella que dio su consentimiento en representación de toda la naturaleza humana, y añade después el motivo de tal representación, fue el matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana. Y cita Pío XII a Santo Tomás, tercia 31. Hasta aquí el sí de María. Concluyamos diciendo que nuestro estudio de la Anunciación ha buscado trazar algunos de los elementos principales que demuestran desde el punto de vista bíblico, exegético, teológico, el lugar de la Virgen como inmaculada y virgen, antes y durante y después del parto. En la Anunciación, María entendió perfectamente que se le pedía ser Madre de Dios, que la obra era de Dios y la llevaba delante Dios. No es posible pensar que la Virgen no entendiera las palabras del ángel. No tardes, Virgen María, le dice San Bernardo, da tu respuesta, Señora nuestra. Pronuncia esta palabra que la tierra, los abismos y los cielos esperan. Responde presto al ángel, o por mejor decir, al Señor por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. Escribí el Padre Huela en la ya citada homilía sobre la Anunciación, que la escribió para el jubileo del año 2000. Sella las cosas que hablaron los truenos. La respuesta de María en la Anunciación, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es como nuestra razón de ser en la Iglesia.
que es prolongar con nuestras vidas el sí de María. Es decir, dar testimonio de que el Verbo se encarnó y trabajar para prolongar la encarnación de Cristo en todo lo auténticamente humano. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.